Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 12 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 17 al 20 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Un mensaje dramatizado. Un mensaje dramatizado. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. Dice en la Reina Valera 60, versículos 17 al 20. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estreñimiento y con ansiedad. Di al pueblo de la tierra: así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud con la maldad de todos los que en ella moran, y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. Bien, la misma porción en la Nueva Traducción Viviente, versículos 17 al 20. Luego recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, estremécete al comer tu alimento, tiembla de miedo al beber tu agua. Dile al pueblo: esto dice el Señor soberano acerca de los que viven en Israel y Jerusalén. Con temblor comerán su alimento y con desesperación beberán su agua, porque la tierra quedará arrasada a causa de la violencia de sus habitantes. Las ciudades serán destruidas y los campos quedarán hechos desiertos. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Bien, es ahora un mensaje para Israel, un emblema de la consternación de los judíos. Al comer y beber con temblor y estremecimiento, Ezequiel estaba ilustrando el temor y la ansiedad que precederían al destierro. Perdón. Viene aquí en esta porción la segunda acción simbólica, la comida con temblor. Esta sección es una dramatización de lo que habría de suceder con el pueblo de Israel. El temblor y el estremecimiento indican el terror del pueblo ante la proximidad del ejército babilonio. Luego, el profeta ha de tomar ahora su comida, sus alimentos, en un lugar a la vista del pueblo. Ha de comer y beber con toda expresión de ansiedad. Esto ilustrará el espanto con el que el pueblo comería en momentos en que se asolaba la ciudad de Jerusalén. Esta sería ahora su vida durante el asedio a la ciudad santa. Ezequiel estaba dramatizando lo que había de ser su vida en el asedio y en el subsiguiente exilio. Comió su pan con temblor y bebió su agua con estreñimiento para mostrar que muy pronto tanto el pan como el agua serían escasos. La parte media del versículo 19 ha sido traducida: comerán su pan con ansiedad y con espanto beberán su agua. Esto es prácticamente una repetición de lo que Ezequiel había dicho en el capítulo 4. El alimento y las cosas indispensables para la vida escasearían durante el sitio de Jerusalén. Ezequiel se debía estremecer mientras comía su escasa ración para simbolizar que la vida entre los sitiados estaría llena de temor y desesperanza. Este era otro pavoroso resultado de la pecaminosidad y de la violencia del pueblo de Jerusalén y de Israel al rebelarse contra Dios y sus mandamientos. La pesadilla del sitio sería culpa de ellos y se deberían responsabilizar también por eso. Esta es la segunda acción simbólica que presenta aquí Ezequiel. Es una representación de algo cotidiano: comer y beber, pero con estas circunstancias particulares: temblor y estremecimiento. Como habíamos comentado al principio, esta segunda acción simbólica
Difiere del anterior en varios aspectos. El primero es la extensión. A esto hay que agregar que mientras en aquella se describen las acciones hasta en los detalles, aquí la descripción es general. Finalmente podemos decir que la interpretación tiene semejanzas con el mandato de la acción. En este caso, falta el reporte del cumplimiento. La acción tiene que ver con comer y beber, dos de las acciones básicas de la vida, que en la antigüedad eran sinónimo de bienestar. No es la primera vez que el profeta presenta un mensaje de Dios por medio de su comida y de su bebida. La referencia al pan y el agua tiene que ver con la alimentación básica de los pueblos, y en este caso de asedio, casi el único tipo de alimento que podían ingerir. Es posible que inmediatamente de la interpretación de la acción anterior, probablemente a la vista de ellos, para que tenga efecto, él comiera con manos temblorosas. En la descripción de la acción se usan tres verbos que tienen que ver en primer lugar con efectos físicos. Temblor, rash, es la misma raíz para terremoto. El segundo tiene que ver más con un estado o situación de las personas. Ragaz. El último, daga, con una situación mental que debía enfrentar este pueblo bajo la presión de sus enemigos. Inmediatamente después del mandato de realizar esta acción, viene la orden para que la interprete. Lo que llama la atención después, en el versículo 19, es la referencia al pueblo de la tierra. Se trata de una expresión que se usa en el Antiguo Testamento con más de un sentido. Puede ser una referencia a los más pobres, como a los hombres de la guerra, o pequeños terratenientes. En los libros de Jeremías y Ezequiel son mencionados en más de una ocasión como una parte importante de la estructura social. Su uso en este lugar tiene por objeto una pequeña ironía, pues eran un pueblo sin tierra, exiliados. Para confirmar esto, notemos que a lo que llaman pueblo de la tierra les explica lo que habría de pasar con los habitantes de Jerusalén, la tierra de Israel. Por lo tanto, ellos, los exiliados, no debían estar ansiosos, eso debían dejarlo para los que estaban allí. En la interpretación agrega un cuarto verbo para describir el estado emocional de los que estaban bajo la presión del asedio babilónico, el que se traduce horror. Se trata de un término hebreo, shimamón, que significa desolación. Es un término que se aplica más frecuentemente a lugares que a personas. El uso de este verbo está directamente relacionado con el final, pues es una palabra de la misma raíz, shemama, que traduce desolación del versículo 20. La desolación anterior se tenía prácticamente a nivel interior que estaba sufriendo durante el asedio de las situaciones más simples de la vida como el comer y el beber. Se habría de transferir a una situación de desolación y pérdida del contenido que se aplicará a la tierra después de la caída de la ciudad. Nuevamente, la frase final es mostrar que Dios está actuando para mostrar quién es Él. En esta situación, recordemos que esta visión Dios le había indicado que aquel pueblo estaría imposibilitado para ver, estaría imposibilitado para creer. El profeta se viste como refugiado y sacó sus cosas de noche como uno que huye de un desastre. La gente pensaba que esto se trataba tal vez de una comedia o que el profeta simplemente hubiera enloquecido. No podrían ellos observar realmente que lo que estaba transmitiendo Dios se lo había mandado. Si nosotros pensamos, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Ezequiel se preocupa por esta situación. La gente del pueblo dice, hay mucho tiempo todavía. Las cosas no son tan malas como parecen. Y este es un refrán que para nosotros podría también ser bastante cercano. Es un refrán que también para nosotros
podría significar lo que sucede ahora en este tiempo. Pero la realidad de las circunstancias de la vida que estaba viviendo Jerusalén en ese momento era totalmente alejado de aquello que aún contaban con tiempo y que las cosas no eran tan malas. Tenemos aquí al profeta haciendo una señal simbólica de las desolaciones que se cernían sobre Jerusalén y sobre Judá. Tiene que ver con el comer y con la agitación que había en la ciudad. Tiene que ver con el beber y con la ansiedad, especialmente cuando está a la vista de todos. Se expresa así la situación tan desesperada que habrían de vivir los que estaban en Jerusalén durante el asedio de la ciudad. Debe decirles a sus compañeros en el cautiverio que los que estaban en Jerusalén comerían pan con temor y beberían con espanto el agua, del mismo modo que él lo estaba ahora dramatizando, pues estarían en constante temor, ya que los sitiadores estaban al acecho de la ciudad y estos estaban dispuestos a llevarles cautivos a Babilonia. La decadencia de la virtud en una nación lleva consigo la decadencia de todo lo demás. Y cuando los de un mismo país se devoran a otros, es justo que Dios traiga sobre ellos enemigos que fueran los que serán los que devoren a todos aquellos. Pensemos en lo traumático también de lo que sería este ataque sobre Jerusalén y sobre los territorios que estaban cerca de él. Se le pide a Ezequiel que tiemble al tomar su alimento y su bebida. Él ha de proclamar que los que viven en Jerusalén y Israel estarán con esta angustia y temor de día y de noche, que estarán bajo este sufrimiento, porque el país y la ciudad serían desolados. Pero eso les serviría para reconocer que Jehová es Dios. Comerán con angustia, porque habría escasez, no solamente por el temor de ser llevados, por el temor del asedio, sino porque tal vez escasearían los alimentos, porque no habría disponibilidad con los pocos granos que ellos pudieran conseguir, harían aquel pan. Ezequiel tenía que hacer esta acción, comer y beber, como si sintiera un terrible miedo. Esta señal era para indicar el gran espanto que vendría sobre todo el pueblo al ver que la tierra era destruida a causa de la maldad que habían cometido, a causa del pecado que habían dejado introducir en Jerusalén. Al final de cada señal se repite, y sabréis que yo soy Jehová. Dios les hizo ver que el castigo era la única forma de enseñar a este pueblo rebelde quién es Él. Ellos tenían que aprender que con el Dios glorioso del universo no se puede jugar. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si estuviéramos ante este inminente juicio? ¿Cómo sería nuestro actuar si nosotros fuésemos los que estuviéramos bajo este inminente castigo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hoy ante la disciplina del Señor? Aquella nación, aquel pueblo, debía arrepentirse en ese momento, pero su actitud era otra. ¿Qué podemos aprender de este pueblo y de esta experiencia ante Dios? El profeta come y bebe come preocupado, y temeroso, temblando, para expresar los difíciles días que vendrían sobre aquel lugar. Cuando los ministros hablan de la destrucción que vienen para los pecadores, deben hablar como los que conocen los terrores del Señor. Las aflicciones son felices si nos mejoran en el conocimiento de Dios, pero penosas son para la carne.
Esta señal de escasez no fue interpretada adecuadamente por los que observaban a Ezequiel. Esta era más breve, ciertamente, pero tenía la intención de transmitir el mensaje a estos moradores de Jerusalén y sobre quienes estaban viviendo en la tierra de Israel. El profeta hacía estas actividades porque Dios se lo había demandado. El terror estaba a las puertas de Israel. No habría nadie que escapara. El temor al enemigo incluso paralizaría a aquellos que observaban el castigo de Dios asolando la tierra. Ellos mismos habían provocado este juicio. Ellos mismos habían llevado a este instante a Jerusalén. Es una profecía nuevamente dramatizada que transmite el temor, que transmite la escasez de alimento, que transmite los horrores de ser invadidos. Ezequiel iba a demostrar y a declararle al pueblo de la tierra, o sea, a sus compañeros deportados, la advertencia de Dios por las condiciones devastadoras que caerían Jerusalén y Judá. En cuanto al cumplimiento de esta profecía de que Jerusalén y Judá quedarían desiertas, lo vemos en el cumplimiento del segundo libro de Reyes, capítulo 25, Jeremías, capítulo 39 y Lamentaciones, capítulo 1. Esta sería una escena ante una cortina de fatalidad. Es una parábola simple, pero dramáticamente representada. El profeta transmite este mensaje a los exiliados. Por mandato divino lo hace. Es obediente. Por lo que sabemos de la vida y el ministerio de Ezequiel, el temblor puede no haber requerido mucha habilidad para actuar. En su estado de agotamiento y mala salud, las manos temblorosas y el cuerpo tembloroso puede haberse convertido en parte de la existencia diaria de Ezequiel. Esta fragilidad física ahora iba a formar parte de una comida promulgada, comida en público, como una parábola adicional al juicio venidero de Dios. Uno puede imaginar la escena. La mano del profeta temblaba, de modo que el agua se derramaba antes de llegar a sus labios, y el pan se trababa antes de entrar en la boca. Con sus acciones estaba demostrando a su audiencia la condición temerosa de los habitantes de Jerusalén, que cenarían temblando en el crepúsculo de la perdición de su ciudad. No había más nada que hacer. No había más que pudiera detener el juicio de Dios sobre Jerusalén. El poder en esta parábola sencilla emerge de algunos puntos finos que debemos resaltar. Al menos podemos resaltar tres. La primera, la sentencia está basada en las acciones anteriores de aquellos que serían ahora juzgados. Hoy sabemos que la violencia engendra violencia. Solamente es el abogado Jacques Ellul, abogado y teólogo francés, en sus Leyes de la Violencia, escritos en 1969, página 100, hace referencia a esto. El centro de la parábola de Ezequiel es el temblor, causado por el temor de la violencia venidera. Y sin embargo, como deja clara la explicación del profeta, la única razón para que la violencia llegara a los habitantes de Jerusalén es que ellos mismos habían ejercido violencia dentro de la ciudad.
Aquellos que habían causado que otros temblaran de miedo, experimentarían ahora temblores ellos mismos. Porque los actos de violencia son como semillas plantadas en la tierra. Producen en el futuro su propia cosecha de violencia. Y todos aquellos que ejercen el poder y la amenaza de la violencia pueden llegar a cosechar su propia cosecha con miedo y temblor. Segundo, incluso en este periodo de crisis, los seres humanos pueden ver cuál es la verdadera fuente de vida. Aunque en el aspecto más dramático de esta parábola fue el temor tembloroso del profeta, la actividad más fundamental de la parábola era comer y beber. Básicamente, una persona come y bebe para mantenerse con vida. E incluso en la víspera de la destrucción, los habitantes de la ciudad naturalmente continuarían comiendo y bebiendo para mantener sus cuerpos funcionando. Confrontados ahora con la muerte, continúan alimentando el cuerpo vivo. No hay ninguna sugerencia de ayuno y penitencia o controlar el apetito del cuerpo en un intento de evitar el desastre. Sin embargo, puede haber un mensaje más profundo para los exiliados que viven en Babilonia. Residían en una tierra que había engendrado uno de los dichos humanos más antiguos. Un proverbio que continúa hoy floreciendo en el siglo XX. Come, bebe y sé feliz, porque ese es el único propósito del hombre. Estas palabras fueron pronunciadas por primera vez a Gilgamesh, un héroe de la antigua Babilonia, por una camarera que encontró en su búsqueda por comprender la existencia humana. Pero hay una ironía en esto. Gilgamesh, el pagano, había escuchado las palabras en una noble búsqueda del significado de la vida y no las escuchó. Para los ciudadanos de Jerusalén, los que estaban en casa y los que estaban en exilio, la parábola de comer y beber en la desesperación era una consecuencia de su propia maldad, no el consejo de Dios. Todos deben comer y beber, pero como lo dijo Moisés en Deuteronomio 8:3, y como Jesús también lo iba a decir en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre. Aquellos que comen el pan de la violencia no pueden comer también el pan de la vida, y por lo tanto, eventualmente deben comer el pan del temblor por temor a la vida misma. Tercero, hay fortaleza en la debilidad del ministerio. No es la característica menos incongruente de esta parábola promulgada, pero vemos que sucede. El profeta está débil y tembloroso. Derrama su agua, ensucia su boca. No era una vista impresionante para su audiencia de exiliados. Y aunque en parte estaba actuando una parábola, en parte sin duda estaba atrapado en el horror de su mensaje, que la alimentación a tientas se hizo de forma bastante natural. Si Ezequiel hubiera sido un estudiante de seminario de homilética, sin duda habría reprobado el curso en esta actuación. El profeta predicador seguramente debe ser dinámico y fuerte, inspirador a su audiencia. Seguramente debe atraerlos por una personalidad positiva, no horrorizarlos temblando teatralmente. El requisito de cualquier profeta, en su forma más elemental, es la obediencia al mandato divino. Y si este mandato implica la demostración de fragilidad, nunca debe olvidarse que la fuerza divina debe ser comunicada en la debilidad humana. Pablo habla de eso. Pablo nos dice que en su debilidad se magnificará
el poder de Dios. Esta aparente debilidad de Ezequiel era una fortaleza que estaba mostrando. Era una dependencia de Dios, era una obediencia a toda prueba. ¿Qué pasaría si nosotros fuésemos demandados a hacer algo parecido? ¿Cómo reaccionaríamos? Pero sobre todo, y lo más importante, pensemos qué es lo que Dios quería que el pueblo hiciera, o cómo quería Dios que reaccionara este pueblo ante este anuncio. Las palabras son: y sabrán que yo soy Jehová, y sabrán que yo soy Jehová. A través de este sufrimiento y a través de este castigo y a través de estas reprimendas, detrás de todo este dolor, ellos verían que el único Dios verdadero es Jehová, que no habría a nadie o con nadie más a quien refugiarse. Ya habían cometido ese error, ya habían ido a buscar ayuda en otros hombres, ya habían buscado en otros dioses, ya habían hecho abominación. Y Dios, aún así, en esta reprimenda, en este castigo, lo que quería es que ellos reconocieran que Él era Dios. ¿Qué nos enseña esta porción acerca del castigo de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña acerca de Dios? ¿Cómo vamos a reaccionar ante estas palabras? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando somos disciplinados del Señor? Muchas veces, buscando otros caminos, podemos sentirnos seguros, podemos sentirnos contentos, podemos sentirnos en paz. Pero nos estamos engañando, como lo hemos dicho en días anteriores, tratamos de tapar el sol con un dedo. Eso no es posible. No encontraremos la verdadera paz como la paz que ofrece Dios. No encontraremos la verdadera tranquilidad como la que Dios ofrece. No estaremos completamente conociendo lo que es el amor si no es el amor de Dios. Aquella nación debió haberse arrepentido, pero no lo quisieron hacer. Esa es la respuesta. No estaban dispuestos a dar marcha atrás. Pero todo este castigo, todo este dolor, les harían volver sus ojos a Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros? ¿Qué es lo que podemos nosotros ahora desprender de esta enseñanza? Es un mensaje dramatizado y aquel pueblo no lo entendió. Es un mensaje directo, contundente. Así que nosotros también entendamos esto. El juicio de Dios es ineludible. Todos compareceremos delante del trono de Dios. Así que busquemos reconciliarnos con Dios. Busquemos volvernos de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas actitudes y busquemos el perdón. Busquemos también el trono de justicia y por la gracia de Dios busquemos también el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día que nos permite, Señor, tomar tu palabra, ser animados, ser exhortados, ser alentados, Señor, a cambiar de forma de vida. Gracias, Padre, porque tu palabra está disponible para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque todas las cosas son más que excelentes a tu lado. Padre bendito, permite que este mensaje sea comprendido, que sea entendido, Señor, que no sea confundido con palabras de hombres, Señor, sino que aderezadas con tu amor y con tu misericordia, Señor, sean para conocimiento de tantos otros, Señor, que viven en oscuridad. Lo pedimos, lo clamamos a ti y lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.